Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos, después de haber explicado el tema de la obediencia de la fe, dentro de este apartado en el que estamos explicando lo que significa el término creo. Después de la obediencia de la fe, el siguiente apartado tiene como título ese versículo de Pablo a Timoteo: yo sé en quién tengo puesta mi fe. Quizás la traducción más popular es yo sé de quién me he fiado. Segunda Timoteo 1:12 es una expresión preciosa de Pablo. De este evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, porque no me avergüenzo, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Bien, pues este es el título de este apartado que hoy queremos explicar. Sé de quién me he fiado. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. El primer número 150 dice así: creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Luego seguimos leyendo, pero interrumpo aquí para hacer este primer comentario. Aquí se define la fe, pues, bajo una doble perspectiva complementaria, por supuesto. Por una parte, la fe es una adhesión personal a Dios, adhesión personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a veces nosotros hemos entendido la fe como algo teórico, algo meramente racional, algo un tanto abstracto. A ver, tener fe es creer en una serie de cosas. Tú crees en esto, crees en lo otro. A veces hacen encuestas. A ver, ¿quiénes creen en los ovnis? ¿Quiénes creen que habrá vida en otros planetas? Y bueno, pues el 45% de la población cree en los ovnis. Otros no creen. Estoy poniendo este ejemplo para dar a entender que ese tipo de creencia no compromete la vida. Yo puedo creer que habrá vida o no habrá vida en otros planetas, pero eso a mí no me va la vida en ello. Es un creer racional, es un creer abstracto, es un creer que no comporta toda tu vida. Pues no. Sin embargo, la fe en Dios no se trata de como yo soy de los partidarios de, o sea, creo que podrá ser o no, no, es que tu creer compromete toda tu vida, es una adhesión personal tuya. Creer no solo es opinar qué, no, es que es seguir a Dios, que tus pasos sigan sus pasos, compromete toda tu vida. Hemos puesto algunos casos en este programa. Por ejemplo, recuerdo haber puesto en una ocasión el caso de aquel médico parisino que era allá por los años 50, la década de los 50, pues era un famoso filósofo, un famoso miembro del Partido Comunista francés que hacía alarde de su increencia, y que, llegado un momento, como él era médico en un hospital de las Hijas de la Caridad, pues fue a Lourdes acompañando allí la peregrinación de los enfermos, y en esa especie de, bueno, pues de pulso que mantenía con las religiosas de creer en Dios y no creer en Dios, pues se atrevió a decirle a las religiosas: que se cure este enfermo, y ustedes verán como yo creo. Y entonces, claro, lo dijo por un enfermo que estaba especialmente grave, etcétera, etcétera. Y resulta que aquel enfermo se curó, metiéndole con la camilla en la piscina de Lourdes. Fue una de las curaciones que están en los anales de Lourdes como de las más espectaculares, de las más... Pero aquel hombre que fue testigo directo de aquella curación, aquel hombre, a pesar de que había dicho que se cure este, que si se cura este yo creeré, aquel médico no creyó, sino que aquella noche se emborrachó. Y tardó muchos años posteriormente en convertirse. ¿Por qué? Porque la cuestión no era únicamente creo sí o creo no, no es una cuestión de, digamos, de curiosidad, no sé, intelectual.
sino que es que si ese hombre se convertía, volvía a París y entonces su vida tenía que cambiar, porque claro, él había alardeado en los círculos masónicos, había alardeado de ateísmo, y ahora le iban a decir todos: las monjitas te han comido, te han ganado el pulso, las monjitas te han convencido. Hay que ver el famoso miembro del Partido Comunista francés: finalmente las monjitas le han podido. Claro, y eso suponía cambiar su círculo de amistades, suponía cambiarlo todo. Es decir, que creer no solo es un acto intelectual, es que en ello te va la vida. Mi tipo de comportamiento con la familia, todo cambia. O sea que creer es seguir, es conformar tu vida a Dios, es conformar tu vida. Porque también puede haber alguien que diga: sí, yo creo, sí, dices que creo, pero en el fondo eres un ateo en la práctica, porque tu vida es como si Dios no existiese, entonces en el fondo no crees. Es una fe meramente teórica. Y aquí por fe entendemos no una fe teórica, únicamente responder creo en Dios en las encuestas que me hace un encuestador por la calle. No, se entiende una fe vital, en la que te vaya la vida. O sea, tu vida se conforma desde el seguimiento de Dios. Bueno, esta es la primera afirmación. Y la segunda es, la fe es una adhesión personal. Y segundo, para complementar lo anterior, y es también, dice, un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. O sea, es decir, además de seguirle, es verdad que también, como yo le sigo a Él, como yo conformo mi vida con Él, también yo me fío de lo que Él me dice. O sea, me fío de las verdades que Él me ha revelado. Porque tampoco podíamos ir al extremo contrario del anterior. Un extremo sería el de decir: bueno, la fe es como creer intelectualmente en una serie de verdades, aunque luego la vida no tenga nada que ver, ¿no? Pero tampoco lo contrario. Es decir, la fe son unas actitudes vitales. Lo importante son tus actitudes vitales de confianza en Dios, ¿no? Luego ya no importa que tú creas en la resurrección, que no creas en Jesucristo, en la Virgen María. Bueno, eso ya son cuestiones racionales, que eso no es lo importante de la fe. Lo importante de la fe sería tu actitud vital de confianza, de generosidad, de solidaridad. Bueno, un momento. Ni tanto ni tan calvo. O sea, la fe, claro que supone una actitud vital de seguimiento a Dios, pero eso comporta creer en las verdades que Él ha revelado. Entonces nosotros tenemos un asentimiento total, pleno y libre. Si me fío de Él, si como San Pablo digo, sé de quién me he fiado, me fío vitalmente y también racionalmente. Yo creo en la vida eterna, porque Jesucristo me lo ha revelado. Creo en el más allá de la muerte y creo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la fe implica estas dos cosas. Implica el asentimiento a las verdades teóricas, a las verdades intelectuales, a las verdades de fe, a los puntos del credo, pero además de eso implica el seguimiento vital de la persona, que tu vida le siga, que tu vida se implique. Son estos dos aspectos que tienen que estar conjuntados y complementados para no caer en estos dos extremos. Por una parte sería el extremo de pensar que la fe es algo racional y abstracto, ¿no? Que yo creo en ello, aunque mi vida no tiene nada que ver, o el extremo contrario, pensar que la fe son una serie de actitudes de confianza, de solidaridad, pero sin que yo tenga que creer, pues por ejemplo, la revelación de tantos puntos del credo, como que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que se ha encarnado la segunda persona de la Santísima Trinidad, como que la Virgen María en sus entrañas dio la humanidad de Jesucristo, y todo el resto de la fe, que claro que yo me adhiero a esas verdades, al mismo tiempo que sigo vitalmente a Jesucristo en mi vida. Bien, continúa el punto diciendo: en cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento de la verdad que Él ha creado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura humana. Es decir, podemos a veces utilizar la palabra: bueno, yo tengo fe en este amigo mío, tengo fe en él. Bien, pero es utilizar la palabra de una manera que no es
O sea, que no es estricta. ¿Eh? La palabra tengo fe únicamente se puede utilizar estrictamente en el sentido de tener fe en Dios. Porque si nosotros pretendiésemos tener fe en una persona, con estas características que hemos explicado antes de lo que es tener fe, pues si las aplicásemos a una persona humana, cometeríamos una idolatría. O sea, por ejemplo, que eso de que yo tener fe es un seguir a una persona y un fiarme plenamente de ella, sé de quién me he fiado, dice Pablo, y estoy totalmente seguro que él llevará a su término. Vamos a ver, si eso lo aplicásemos a una persona humana, estaríamos idolatrizándola. Porque todo el mundo nos puede fallar. Yo mismo fallo a los demás. ¿Sí? Es un error. Todo el mundo puede fallar. Es más, todo el mundo, de hecho, falla. Y aquí se nos viene una serie de textos. Primero, Jeremías 17, 5, 6 dice: Maldito el que confíe en el hombre y haga de la carne su apoyo. De Yahvé aparta su corazón, pues es como el tamarisco en el Arabá, es decir, como una flor en medio del desierto, que se seca rápidamente. Es decir, esta expresión tan fuerte, maldito aquel que confía en el hombre, obviamente no se puede interpretar como decir que hay que ser un desconfiado, no es una especie de invitación de la palabra de Dios a que seamos huraños y desconfiados unos con otros, obviamente no. Pero esta expresión de Jeremías es como diciendo, mira, si no te escandalices de que te fallen los demás, pero si todos somos de carne y hueso, todos somos de barro, lo sorprendente sería que no nos fallásemos unos a otros. Eso sería lo sorprendente. No te escandalices del pecado de los demás, porque tú haces lo mismo, aunque no te des cuenta. Tú haces lo mismo con los demás. Entonces es un error hacer un planteamiento en la vida en el que yo pienso que nadie me tiene que fallar y si alguien me falla me vengo abajo totalmente. Pues no. Los hombres fallamos. Salmo 45. Dichoso el hombre aquel que en Yahvé pone su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras la mentira. O sea, tú pon tu confianza en Dios. Esa expresión que se ha dicho del corazón de Jesús, ¿no? Amigo que nunca falla. Otro texto que se nos propone aquí en este punto del Catecismo, Salmo 146. No pongáis vuestra confianza en príncipes, en un hijo del hombre que no puede salvar. Su soplo exhala, a su barro retorna, y en su día sus proyectos fenecen. Que nada, que es de barro, por mucho que le hayan ensalzado, hayan hecho de él un ídolo y tal, y no sé qué, y le piden autógrafos y nada, se corrompe, es de carne y hueso, nada, si le vieses en su vida íntima, en su vida personal, dirías, madre mía, ¿ya le he admirado yo? Pues si es que no es nada, pues seguro que ocurriría eso. Es decir, no podemos poner nuestra fe, nuestra plena confianza en el ser humano. Eso sería una idolatría. Y lo mismo, digamos, que en ese otro aspecto de la fe, que es en el aspecto más de adhesión libre a las verdades que Dios nos revela. Tener fe en Dios es adherirse plenamente a todas las verdades que Él nos revela. Porque, claro, porque Dios no te puede mentir, porque la revelación de Dios, en ella puedes poner plena confianza. Pero si eso hicieses con las cosas que te dice otro, oye, estarías como siendo irracional, porque no estarías pensando por ti mismo. Igual te está explicando alguien cosas que son falsas o cosas que son erróneas y tú te adhieres a ellas de una manera acrítica. No, tú tienes que tener capacidad crítica frente a lo que te digan los demás. No digo que tengas que ser un desconfiado, no, pero tienes que pensar por ti mismo. Sin embargo, fijaros bien, cuando alguien se adhiere a la revelación de Dios, claro, hay una distancia infinita entre Dios y la persona humana. Sin embargo, yo me fío plenamente de lo que Dios me revela. Y luego voy a ver cómo lo entiendo, porque es verdad que tengo que hacer un esfuerzo por entenderlo. Pero antes de haberlo entendido, yo ya me adhiero a lo que Dios me ha revelado. Porque Dios es Dios y entiende más que yo. Bien, eso no ocurre con otra persona humana. Si yo hiciese eso con una persona humana, me despersonalizaría.
Bien, como veis, pues aquí hay una invitación a entender qué es la fe. Y por qué la palabra fe únicamente se puede aplicar a Dios en el sentido estricto de la palabra. Porque nos fiamos plenamente de Él. Porque en Dios no hay error, no hay posible error. Y porque Dios es la suma bondad. Y por eso nos podemos fiar de Él y seguirle y adherirnos incondicionalmente, ¿no?, a su proyecto y a su plan para con cada uno de nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.